Carta a los Hebreos, capítulo número 11. Carta a los Hebreos, capítulo número 11. Vamos a leer dos versículos bíblicos. Versos número 30 y 31. Hebreos, capítulo 11, verso 30 y 31. Hoy vamos a predicar por el tema fe en acción. ¿Sí? Fe en acción. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Hasta aquí la lectura. Vamos a inclinar el rostro y hagamos una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana. Nos permites, Padre, según su misericordia, Padre, poder estar aquí, en tus atrios, en tu casa. Señor amado, que sea en esta mañana, oh Dios, tu Santo Espíritu, ministrando la vida de tus hijos. Háblanos, oh Dios, conforme a las necesidades que tengamos, de la misma forma que tus demandas del Evangelio, las demandas de tu reino, se hagan también en nosotros reales, que asumamos, oh Dios, con responsabilidad, Padre, tus testimonios. Extiende tu misericordia también en la iglesia, mi Señor, allá en la Flor de Bastión, con nuestros niños, adultos, y aquí, claro, que sí también considéralos, para que todos podamos ser edificados. De la misma forma, mi Dios, donde se predique este Evangelio, donde la sana doctrina, Padre, esté siendo impartida, respalde, oh mi Dios, a sus siervos y que el pueblo pueda tener crecimiento. Señor, te doy gracias, Padre, porque te lo pido creyendo que tú lo harás en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy predicamos por el tema fe en acción. Cuando vamos a Hebreos 11, verso número 30, dice la Escritura, por la fe, ¿sí?, cayeron los muros de Jericó. Y en el verso 31 también nos dice que por la fe, la ramera, ¿sí?, dice aquí, la ramera no pereció, no murió juntamente con los desobedientes. Cuando uno ve la Escritura conforme a los acontecimientos que Hebreos 11 narra en detalle ante cada situación, suceso o personaje relacionados con la fe, que en algunos se podría considerar que la fe es un acto por sí mismo interno, es un acto que no se puede llegar de pronto a ver, a palpar, pero que está allí en el corazón. Pero en otros personajes y sucesos también de la Escritura se habla de la fe no solamente como aquello que se puede gestar en el interior de la persona, sino que se habla también de una fe que antes de que ésta aparezca, antes de que ésta se haga notoria, está o estuvo ligado a sucesos iniciales que se tuvieron que dar, que se tuvieron que hacer. Y es allí donde en esta preciosa mañana vamos a meditar conforme al tema, ¿sí?, de qué manera la fe muchas veces tiene que ir ligada a la acción de quien quiere, ver la fe. En ese sentido, si vamos al texto bíblico como tal, donde vamos y podemos obviamente definir la fe, usted creo que ya lo ha podido hacer junto a nosotros en estudios anteriores, dirá la Escritura que la fe es en sí mismo la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en la fe se podría llegar a entender que son obviamente eso, sucesos que uno no necesariamente los ve, pero los espera, si no necesariamente los palpa, pero tiene la seguridad de que Dios puede llegar a ser real. Pero también se puede considerar en la Biblia que se ha visto eventos que la fe va ligada
a acciones. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora. De primera mano, quisiera ir a la carta de Santiago, porque allí se habla de la fe en acción. Sí, se ve de hecho la fe como fruto de la acción que se puede llevar a cabo. Sí, vuelvo y repito, la fe puede estar enmarcada en dos áreas. Una fe sin yo hacer absolutamente nada y creer, y otro tipo de fe en la cual yo tengo que hacerlo todo por la fe para poder verla. Sí, veamos qué nos dice Santiago en el capítulo número 2. Acompáñeme por favor. Luego de la carta a los Hebreos está junto a ella la carta de Santiago, y nos dirá el Señor desde los últimos versículos. Dice, venga conmigo por favor, allá en el verso 24, sí, en adelante. El texto viene hablando de Abraham, pero luego cambiará de personaje. Sí, Santiago 2, verso 24 en adelante. ¿Lo tiene? Santiago, sí, capítulo 2, verso número 24 en adelante. Dice el Señor, vosotros veis, ¿sí? O vosotros comprobáis, como se lo podría también entender, vosotros veis, ¿sí? Pues que el hombre es justificado, ¿sí? Por las obras, y eso hablando de los principios de la ley, ¿sí? El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y dice más adelante, asimismo, ya es aquí donde adentramos en el texto, ¿no? También Rahab, hablando de la que se menciona en Hebreos 11, la ramera, no fue, dice a manera de pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Dice en el verso 26, porque como el cuerpo, porque como esta materia física llamada cuerpo, sin espíritu estaría, ¿qué cosa? Estaría muerta, así también la fe sin obras está también considerada como muerta. Así, no me voy a concentrar mucho todavía en Rahab, quiero más enfocarme en el verso número 30, que es acerca de Jericó. Ahora, para dar datos adicionales, y siempre los que les gusta tomar apunte, y vayamos de primera mano a Josué capítulo 6. Es necesario ver la fe en acción. En el libro de Josué, en el capítulo número 6, Josué capítulo número 6, sí, vayamos al sexto libro de la Biblia, libro de Josué, capítulo número 6. Se tiene como prefacio aquí la toma de Jericó. Si el nombre Jericó tiene una interpretación correspondiente también. Jericó significa ciudad de la luna, o una ciudad dedicada a la luna. Por eso fue destruida por completo. Al parecer todos los habitantes de Jericó estaban de alguna forma orientados o inclinados a la adoración a este astro menor. Y la ciudad fue fundada justamente por su nombre. Recuerda que esta ciudad significa ciudad de la luna, una ciudad que estaba en honra o adoración a este astro menor. Ahora, dice allá en capítulo 6, voy a leer del verso 1 en adelante, y los primeros versículos, dice aquí, ahora Jericó estaba, dice aquí, cerrada, bien cerrada. ¿A causa de quiénes? De los hijos de Israel. Y nadie entraba ni salía. Verso número 2, léalo por favor. Verso 3. Y mira, dice allí la manera de instrucción, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Verso número 4, léalo.
y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Hasta allí la primera lectura, la primera parte de esta lectura bíblica. Ahora, ¿qué entendemos dentro de estos primeros 4 versículos? Primeramente, vemos que la ciudad como tal, hablando de Jericó, era una ciudad, sí, obviamente amurallada, una ciudad que dicen los arqueólogos que tenía una altura en cuanto a sus muros de 30 metros. Luego de esto venía un pasillo, un corredor de aproximadamente 3 a 5 metros, para poder circunvalar por toda la ciudad, para poder darle mantenimiento a los muros externos, y otra segunda muralla de aproximadamente 15 metros de altura. Es decir, que esta ciudad en particular, de acuerdo a descubrimientos arqueológicos, no solo tenía una muralla, sino que tenía doble muralla. Estaba amurallada justamente como para poderla mantener en su seguridad interna. Cuando Israel llega sin ya poder volver atrás, porque habían pasado también en seco no solo el mar Rojo, hace muchos años atrás, sino que ahora habían pasado también el río Jordán. Este también detuvo su cauce y el pueblo pasó y estaba básicamente entre la espada y la pared. Por detrás estaba el gran río Jordán y por otro lado se encontraba la ciudad de Jericó. Pero allí Dios les da una promesa, les da una palabra. ¿Cuál es esa? Así inicia en el verso número 2. Mira, le dice Dios a Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ahora, Dios le dice a Josué, yo ya te lo entregué. Es decir, ya Jericó está en tus manos. Qué curioso. Sí, está en tus manos, pero cuando él veía sus manos, por decirlo de manera figurativa, Jericó no estaba en sus manos. ¿Sí? Usted debe de entender que Dios, a Dios le encanta hacernos promesas, de manera temprana, aun cuando no las tengamos, también le encanta que nosotros le creamos a esas promesas, sin tenerlas, pero Dios quiere ver cómo está nuestro corazón frente al corazón de Él. Quiere ver, diríamos así, nuestra reacción, cómo asimilamos sus palabras. No sé, mi amado, pero no sé si usted, ahora que terminó Navidad y todo lo demás, prometió algo a un muchacho, a un niño, a su hijo, y luego de haber hecho la promesa, de pronto le cambió el asunto, y cuando llegó la Navidad, el niño no recibió lo que le prometió. De pronto recibió algo, pero no conforme a lo que le prometieron. Dios, mi amado hermano, da palabras, da promesas, y obviamente no las da a la ligera, no las da al azar, las da para que quienes la reciban, la puedan obtener. Y eso fue lo que pasó. Josué obtuvo la promesa de Dios, y es Dios el que compromete su integridad en cumplirla al decirle, versículo 2, mira, yo, ojo, yo, no tú, yo, Dios se compromete, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a su ejército. Yo te lo he entregado. Dirá cualquiera, ¿dónde está lo que me entregaste? Ya te lo entregué, pero ¿dónde? Ya te lo entregué. Si usted recibe esas palabras sin tener las cosas que se le están diciendo que las tiene, obviamente podría poner en tela de duda tales palabras. Si usted le dice lo mismo a su muchacho, vamos a suponer que usted le diga a su hijo el día de hoy que lo va a sacar, que lo va a llevar a la playa. Y dice, pero no hay tiempo, es muy lejos. No importa, yo te estoy diciendo que hoy te llevo. Yo le aseguro que muchos de los nuestros podrían poner en tela de duda que usted hoy mismo lo va a llevar. Y le va a decir, tú me estás mintiendo, eso no va a ser, es muy tarde, es domingo y no creo que me vayas a llevar. Mi amado, así recibió de alguna forma, la palabra, ojo, la palabra, no es que reaccionó así Josué, pero recibió la promesa, de parte de Dios Josué con respecto a la ciudad.
Ahora, la ciudad se veía imponente en su esplendor. La ciudad se veía, mi amado hermano, como algo inaccesible. Así empieza el capítulo 6, haciendo notorio de que la ciudad estaba cerrada y bien cerrada. No había por dónde entrar ni siquiera una boca. Estaba completamente o herméticamente sellada. Frente a ello, mi querido hermano, Israel no tenía, obviamente, los recursos para tirar abajo semejante estructura. Ahora bien, cuando vamos al verso 3 hasta el versículo número 5, mi querido hermano, ¿sí? Es preciso darle un poquito de imaginación a lo que Dios les está diciendo. Les dice, ustedes van a tener que rodear la ciudad y dar una vuelta. Y a la cabeza de ustedes tendrán que ir los sacerdotes tocando la bocina, tocando la trompeta o el cuerno de carnero que serviría como trompeta para que los guíe, y ustedes irán alrededor de esa ciudad. Lo curioso de todo esto es que ellos darán en total 13 vueltas a Jericó. En total. 13 vueltas, una cada día hasta el 6º día y 7 veces el último día que Dios les ha dicho que den las vueltas. Mi amado, 13 vueltas en total, una por cada día y al último día, al 7º día, 7 vueltas adicionales. Mi querido hermano, si usted pusiera en práctica lo que Dios le está mencionando en este caso en particular, y no ve que a la primera vuelta pasa nada, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la octava, ni a la onceava, ni a la doceava, ni a la treceava. Mi querido hermano, ¿cuántos de nosotros hubiera desistido de dar vueltas? ¿Cuántos de nosotros? Este caso no es un caso aislado. Porque lo mismo aconteció en otro suceso bíblico cuando uno va, por ejemplo, y mira al profeta Elías, consume también con su aprendiz y le hace correr para que vaya a ver si ha venido o no desde el mar una nube que viene trayendo aparentemente agua, lluvia. Y su aprendiz corre a ver a la orilla del mar y verá que no hay absolutamente nada, y lo hará una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. A la 7ª vez dice, creo que se ve al fondo una pequeña nube que viene. Amado, si usted pone estos ejercicios en práctica, yo les aseguro que muchos, no todos, pero muchos sí se cansarán de hacerlo. Muchos se desalentarán ante tanto intento y obviamente nada de obtener en esos intentos. Esto, mi amado hermano, Dios lo ordenó, Dios lo dispuso. Pero el pueblo, ojo, el pueblo a estas alturas no cuestionó la orden de Dios. El pueblo lo hizo tal cual como Dios se lo había demandado. Es decir, que para poder obtener en este caso, en esta victoria, de manera muy precisa y muy particular, el pueblo tuvo que primero hacer cosas para luego en fe recibirlas. Versículo número 6 del mismo capítulo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes, lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Verso 7. Léalo, por favor. Y así que Josué hubo hablado, el pueblo, los 7 sacerdotes, llevando los 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Verso 9, léalo por favor. Y Josué
Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Ahora, ojo, antes de seguir leyendo, lo curioso de esto, mi amado hermano, de esta directriz previa al acto de fe, mi amado, primeramente es evidente la obediencia. Segundo, la forma en la que tenían que hacerlo. Yo sé que pueden haber directrices bíblicas que puedan estar de alguna forma concebidas de parte de nosotros como cosas lógicas, como cosas que a la verdad tengan algo de sentido. Yo creo que en la Biblia tenemos, y quisiera por favor rápidamente que, si sin perder Josué, hablamos del libro de los Proverbios, por ejemplo. Si hablamos por favor el libro de los Proverbios, en el capítulo 15, verso 1, este texto lo daba ayer como referencia con los jóvenes. Sí, aquí por ejemplo hay una directriz bíblica, una ordenanza bíblica que tiene sentido, que tiene coherencia, y que cuando se la da, quien la recibe podría decir, sí, me parece bien hacerlo. Mire lo que dice el capítulo 15, verso 1. Proverbios 15, verso 1. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice allí? La blanda respuesta, ¿sí? O la respuesta suave, o la respuesta pertinente. La blanda respuesta, ¿qué hace? Dice la Biblia. Quita la ira, más la palabra es evidente también. La palabra áspera, ¿qué puede llegar a concebir? Hace subir el furor. Ahora, si Dios me dice que hable de manera apropiada para poder también recibir una actitud apropiada, ¿tiene lógica? ¿Tiene coherencia? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Tiene, si diríamos a mi entender, tiene una postura sensata y a su vez tendrá una reacción sensata. Y responde con pasividad, y de seguro, si hay alguien que viene altivo, al tú poner palabras suaves, posiblemente obtengas de él también una actitud blanda conforme a tu palabra. Sí, así en la Biblia, amado, hay muchos mandamientos, hay muchas ordenanzas. Quisiera ir rápidamente a otro pasaje bíblico. Venga conmigo en el mismo libro de los Proverbios, pero al capítulo número 5. Proverbios capítulo número 5. ¿Lo tiene? Dice allí, sí, estamos hablando aquí contra muchas situaciones que pueden ser para el bienestar de nuestra propia vida. Dice, por ejemplo, en el capítulo número 5, dice verso 1 en adelante: hijo mío, dice aquí, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Verso número 2, ¿a qué se referirá? Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. ¿Y a dónde apunta ese consejo? Verso 3, porque los labios de la mujer extraña o de la mujer desconocida pueden llegar dice aquí, ¿a qué? Pueden llegar a destilar miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Y obviamente, si lo vuelvo a filtrar por mi conocimiento, por mi lógica, por mi razonamiento, digo, sí, eso tiene verdad, encierra una gran coherencia. Ahora bien, vuelvo a Josué, capítulo 6, versículo número que hemos leído hasta el versículo número 8. Josué manda y ordena al pueblo y a los sacerdotes que tomen los elementos que les anticipaba el Señor y que recorran la ciudad, pero todos tenían que ir con la boca cerrada. Sí, pregunto, hasta esa situación que se ve en la Escritura, mi amado, ¿le parecía a usted esto algo lógico? Así se ganan las batallas. Así se puede llegar a derrotar al enemigo, simplemente paseándose alrededor de una ciudad, yendo completamente
mudos o enmudecidos. Y dice la Biblia que en este caso en particular, el arca, a diferencia de muchas otras actividades que también Dios le mandó al pueblo hacer, el arca en este caso en particular no iba adelante, iba atrás, iba a la retaguardia. El arca iba no para ser protegida, sino para que por medio del sonido, si el pueblo por lo menos la escucha a sus espaldas y dé en fe pasos de seguridad hacia adelante. Esto, mi amado hermano, no tenía, vuelvo y repito, razón de ser, pero el pueblo lo hizo. Cuando uno avanza, mi querido hermano, en el versículo 11 del capítulo 6, dice la Escritura: así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento. Dice, y allí pasaron la noche. Verso número 12. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Verso 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Yo no sé, pero usted no cree que luego de que daban la vuelta la gente al retorno del campamento decía, ¿y cuándo le disparamos a esto acá? ¿Y cuándo? Si por lo menos una flecha le mandaron. Yo me imagino que este espectáculo que dio el pueblo de los ejércitos de Israel estaba bien observado. ¿Por quiénes? Por los de Jericó. Me imagino que como caminaba el pueblo, es decir, los hombres armados, si en las murallas que solían tener, si también, diríamos, descanso en las partes altas a manera de terraza, debieron haber estado a estas. Por toda la ciudad, mirando la vuelta, y mirando, y obviamente al término, si veían que volvían a dónde, al campamento, y decían, ay, estos ya se volvieron locos. Otros debieron haber pensado, están viendo a través de la muralla, ¿qué cosa? Algún punto débil. Algo deben estar inspeccionando en la primera vuelta. En la segunda, lo están verificando. En la tercera, dijeron, bueno, puede ser que lo que no vieron en la primera o en la segunda, en la tercera lo capten. Pero ya cuando comenzaron a dar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 vueltas, dijeron, esto se les ha compartido un tornillo. Qué mala estratega debió haber sido Josué. Muchos han de haber pensado en Jericó. Pero el asunto no estaba en estrategia militar alguna, sino en obedecer para que la fe pueda salir. Verso número 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y lo volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Verso número 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba. Sí, es decir, muy temprano. ¿Por qué? Porque las vueltas de ese día no eran una, sino que eran 7. Y habría que tener tiempo suficiente para recorrer. Recuerda, no están recorriendo o dándole vuelta a un estadio, ¿ah? No le estaban dando la vuelta a una cuadra, le estaban dando una vuelta a la ciudad. Mi amado, muchos por aquí están acostumbrados a andar en carro, ¿verdad? Que si el carro se descompone, yo le aseguro que harían todo lo posible para repararlo hasta poder tener la comodidad, la ventaja de tener un carro. Sí, porque se acostumbra, sí, la persona a tener esta comodidad. Mi amado, el pueblo no andaba en carro. Sí, el pueblo no andaba montados en caballos. El pueblo tenía que de a pie darle la vuelta a la ciudad. Esta ciudad, dicen algunos, mi querido hermano, que debió haber tenido aproximadamente, no quiero ser tampoco muy exagerado en el asunto, pero posiblemente esta ciudad debió haber tenido un diámetro, siquiera de unos 20 kilómetros cuadrados. 20 kilómetros cuadrados.
Perdón. Allí, mi querido hermano, el pueblo tenía que dar la vuelta. Y dar la vuelta. Y dar la vuelta. Pregunto, ¿cuántas vueltas usted le podría dar a una cuadra? ¿Ah? ¿Cuántas a una cuadra? Yo sé que cuando uno hace educación física de muchachos, siempre los instructores dicen, denle la vuelta al colegio, ¿verdad? Y son jóvenes. Y a una vuelta ya vienen con la lengua afuera. A una. Llamado, un ejército le está dando ahora en el último día, ¿cuántas vueltas? 7. Y la gente avanza en la primera vuelta, en ese último día, le da la segunda, ya la tenían mareado, parecía carrusel esto. Versículo número 15. Al séptimo día se levantan al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, pero lo dieron 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Usted sabe, yo lo sé por medio del pasaje bíblico, que ese número 7 significa totalidad. Totalidad. Llamado, no importa cuántas veces Dios te diga que debes de hacerlo. Si son 7, pues 7. Si te dice 30, 30. Si te dice 100, 100. Pero en la obediencia puede haber fe de por medio. Ojo, y en la fe debe de haber obediencia. ¿Sí? Y querido, se escucha igual, pero no es lo mismo. En la obediencia puede haber fe. Y en la fe hay obediencia. Hay obediencia. Digo esto porque a veces Dios me manda a hacer cosas y al término bien puede ser que no haya nada, pero simplemente queda la satisfacción de haber obedecido. Y punto. Dios me manda a predicar el Evangelio. Y bien puede ser que lo haga un año entero y no ver a nadie convertido a Cristo. Así de fácil. Y venir simplemente con la satisfacción de que prediqué la palabra del Señor. ¿Hubo fruto? No hubo. ¿Se ganaron almas? No se ganaron almas. Simplemente Dios me dio a hacerlo. Y punto. Pero también a veces, mi amado hermano, en la obediencia, bien también puede haber fe de por medio. No entiendo por qué lo pide, no entiendo por qué Dios me lo dice, pero sí, lo obedezco y sé que al final algo va a suceder. Y bien puede ser que al final suceda lo que Dios me ha prometido. Y este es el caso en particular. Dios le dijo antes de dársela, dijo que ya se la había entregado en su mano. Pregunto, ¿y a qué hora entramos, Josué? Ya, hoy día es el día. No, tranquilo, muchachos. Mañana volvemos. Y mañana va a ser, no. Mire, en la ordenanza, ojo, la ordenanza la tenía estrictamente los sacerdotes. Cuando usted va a la Biblia, mi querido hermano, en Josué capítulo 6, mira lo que dice el Señor. Sí, en el versículo número 6 también. Josué 6:6 dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, ¿a quiénes llamó? Llamó a los sacerdotes y le dijo, lleven el arca. Y luego en el verso 7 le dice al pueblo, pasar, y rodear la ciudad, y los que están armados pasar, dice aquí, pasarán delante del arca de Jehová. Nada más. Eso era todo. Ojo, Josué se reservó lo adicional que Dios le había dicho. ¿Qué fue lo adicional que Dios le había dicho? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Versículo 2. ¿Qué fue lo que Josué se reservó? De que Jericó ya iba a ser de ellos. Josué no les dijo eso. Josué solo les dijo, hagan lo que Dios me ha dicho que debo de hacer. Darle vueltas. Nada más. Darle vueltas. Josué se reserva para sí. La ciudad será mía. No les dice eso. Hasta cierto punto parece un poquito contradictorio porque la gente puede ser que camine cuando usted le diga el por qué deben de caminar. En un desierto alguien le puede decir avancemos, pero se ve arena, sí, pero allá al fondo hay un recinto con agua. Y eso puede ser el ente motivador para que la gente camine. La gente, ¿por qué estudia? Porque al final, el premio. ¿Cuál
es el premio? El título, la graduación. ¿Por qué la gente trabaja? Porque al final de los días, de la quincena o del fin de mes, ¿qué cosa hay de por medio? Está la zanahoria del burrito. Ilustrándolo bien, ¿no? Está la zanahoria. Póngale, y es verdad, póngale una zanahoria por delante al burrito y el burrito caminará esperando él sin morder la zanahoria. Mi amado hermano, siempre algo adelante es un motivante, pero en este caso en particular, Josué no les dice que la ciudad será de ellos, solamente les dice que rodeen la ciudad y lo hagan si las veces que sea necesaria. Para ellos era absurdo, un día a la vez y al último día 7 veces. Será luego cuando él, mi amado hermano, sí la tomará, sí, por la ordenanza que tendrá. Dice en el verso número 16, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, mira, allí Josué les dice, allí, ya estando, diríamos con el sudor, pero a más no poder, no sé si a ese día habrá hecho sol, pero aquí sí, pero esta ciudad, mi amado hermano, estaba así rodeada, había sido rodeada 7 veces. El pueblo de Dios había estado bien agotado. Versículo número 16 dice, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Allí le dice. No al inicio, se lo digo a dónde. Al final. Que si el pueblo de pronto hubiera dicho, ojo, si ya Dios me la entregó, si lo hubiera dicho al inicio, ¿y para qué voy a dar tantas vueltas? ¿Ah? A veces decimos, a veces tenemos como expresión cristiana decir, ¿y para qué tantos sacrificios? Siempre con fe. ¿Verdad que así decimos a veces? Ya el Señor pagó por nosotros, Él sufrió. ¿Para qué ya voy a sufrir yo? Mi amado, a veces sí toca sufrir. A veces sí toca sudar, a veces sí toca desgastarnos. Y al final del desgaste, ver la bendición. Este es el caso en particular. Hubo desgaste primero y luego hubo bendición. Pero el pueblo en la actualidad quiere bendición sin desgaste. Quiere el premio sin sufrirlo. Quiere la medalla sin sudar. Amado, el pueblo recibió la instrucción de una manera muy particular en este tipo de milagros. Dice el Señor en el versículo número 16, gritad, le dijo, porque Jehová os ha entregado. Ahí le completa la situación. Y el versículo 17 dice, y será la ciudad anatema a Jehová, es decir, será maldición a Jehová por todas las cosas que están en ella. Hasta ahí llego y vuelvo al libro de los Hebreos. En el capítulo 11, no pierda Josué que lo volveremos a retomar. En el capítulo 11, dirá pues el Señor en el versículo número 30, por la fe, ¿sí? Por la fe cayeron, dice allí, los muros de Jericó. Recuerda, por la fe, pero esta fe no fue una fe, diríamos, una fe solitaria. Fue una fe acompañada con acción. De hecho, primero fue la acción y luego vino como consecuencia la obra de la fe. Si la fe, por la fe, si cayeron los muros de Jericó, después, ahí está la premisa, después, dice allí, de rodearlos 7 días. Si dicen que el orden de los factores no altera el producto, si quisiera poner de primera mano, después de rodear 7 días los muros de Jericó, por la fe cayeron. Si le quisiera cambiar el orden de las palabras, ¿sí? Decirlo de esta manera, después de rodear 7 días los muros de Jericó, por la fe se vinieron abajo. Mi amado hermano, muchas veces Dios nos pide que hagamos, que ejerzamos, que accionemos en obediencia a la palabra lo que Él nos dice que debemos de hacer o de accionar, y por la fe, mi amado, será hecho. Por la fe.
Dirá la Escritura, si quisiera por favor retomar la carta de Santiago, recuerde por favor, Santiago, más adelante de ver que ya lo habíamos leído, capítulo número 2, recuerda lo que nos dice, sí, allá en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, también como está considerada, está muerta. Fe sin obras, mi amado, no tiene razón de ser. Vamos por favor a Hebreos capítulo 11, versículo número 31. Y aquí me voy a detener porque la enseñanza está en su máximo esplendor. Dice el versículo 31, por la fe, una mujer llamada Rahab. Ahora, en la Biblia usted encontrará este término en dos, digamos, el nombre lo encuentra algunas veces, pero en dos sucesos distintos. Encontrará a Rahab como la mujer y encontrará a Rahab. O sea, bueno, en el español se escribe igualito, pero en el hebreo le cambian la H por la J. Y en ese sentido, cuando usted encuentre el término o la palabrita o el nombre Rahab, sí, tendrá que asociarlo conforme al contexto. Siempre digo esto, el contexto siempre ayudará a poder considerar su significado. Cuando lo ve en el libro de Josué, Rahab significa, como nombre en sí mismo, significa amplia o ancha. Amplia o ancha significará. Pero cuando encuentra en otro contexto bíblico, como lo suele ser de pronto en Salmos o en Ezequiel, cuando encuentra el término Rahab, significa orgullo o insolencia. En la Biblia lo encuentra, si lo lee igualito, ¿verdad? R-A-H-A-B. Pero a la hora de pasarlo o filtrarlo por el idioma hebreo, va a encontrar terminologías diferentes. Sí, o significados diferentes. El salmo significará orgullo o insolencia. Allí hay un pasaje bíblico donde usted podrá considerar a Rahab como si un método por el cual Dios traerá destrucción. Sí, pero cuando lo ve en Josué, nada tiene que ver con destrucción. Rahab es un sinónimo de obediencia y de fe. Cuando vamos pues a la Escritura, mi amado hermano, vamos por favor a Josué, capítulo número 6, en el verso que le sigue a lo que hemos leído con respecto a Jericó. Josué, capítulo número 6. Recuerden lo que le dice el Señor en el verso 17 a los soldados, a todo el ejército. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en casa con ella. Y dice el por qué. Por cuanto escondió a quienes, escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando uno va a Josué capítulo número 2, venga conmigo por favor. Libro de Josué, capítulo número 2. Desde el verso 1 en adelante, antes de dar lectura, debemos también de considerar lo que dice la misma palabra del Señor. ¿Cómo viene la fe? La fe dice en la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué cosa? La pregunta es, ¿cuánto Rahab escuchó de Dios? Hasta el punto de que luego de haber escuchado de Dios, sí, nació en su corazón, en su alma y en su espíritu, nació la fe. ¿Cuándo sucedió esto? Veamos qué nos dice. Josué capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías, y los envió, dice la Biblia, secretamente. Es decir, que tan secreto era que posiblemente ni siquiera en Israel sabía. Los envió secretamente y les dijo, andad, reconoced la tierra. Ahora, ojo, esto tiene un precedente. A ver, te hago una pregunta. ¿Por qué en esta oportunidad Josué envió espías y los envió secretamente? ¿Qué diferencia pudo haber habido con estos espías a diferencia de lo que pasó con Moisés cuando mandó también espías a reconocer
¿La tierra de quién? La tierra de Canaán. ¿Cuál es la diferencia? Sí, pero eso ya de retorno, de ida. El de ida, no el de venida. El de ida. ¿Por qué los mandó secretamente? Algo tiene que ver con el mensaje, pero ¿por qué los mandó en esta oportunidad en secreto? ¿Por qué no les dijo al pueblo, escojan, como dice la primera parte de Moisés, escojan entre ustedes príncipes para que vayan a reconocer la tierra? ¿Por qué no les dijo aquí, a ver, escojan también entre ustedes príncipes o gente importante y vayan a reconocer Jericó? ¿Por qué? Sí, posiblemente allí esté la gran fase. Fallaron en la primera, claro, la primera vez que fueron, fue un caos. ¿Qué es lo que trató de hacer Josué? Salvaguardar al pueblo. En esta oportunidad, primeramente, no le dijo al pueblo que elija a quienes, a los mensajeros. Fue él el que los escogió. Él los escogió. Eso como primera premisa. Cuando vayas a mandar a hacer algo para el Señor, no mandes a cualquiera. Así todos sean cristianos. Manda o envía gente de fe. Muy difícilmente, mi amado hermano, sí, las cosas de Dios podrían prosperar como Dios lo quisiera si mandas a gente cristiana, pero gente sin la suficiente fe para obedecerle a Dios. Todo el pueblo es cristiano, lavado y salvado por la sangre del Cordero, pero no todos tenemos la misma medida de fe. Es decir, que si yo envío de la iglesia a 2 cristianos, 2 creyentes, sí, pero no con la suficiente medida de fe para que vayan a hacer una obra de que necesite fe, al retorno, ¿qué cree usted que podría pasar? ¿Cómo vendrían estas personas? ¿O cómo harían la comisión encargada si en ellos mismos no hay la suficiente medida de fe para poder, en este caso, realizar la encomienda? Llamado, la tarea sería o inconclusa o no se llevaría a cabo como si en su esplendor, como Dios lo decía. De allí podríamos entender algo especial. Cuando se encarga una asignación a un hermano o hermana y esta a veces claudica, colapsa o simplemente deja de ser, bien puede ser, entre muchas cosas, por falta de fe de a quien fue enviado. Es decir, ustedes creo que posiblemente hoy pueden entender de que una de las cosas que pueden llegar a fracasar mi labor en el Señor, que puede ser que en el trajín del hacer las cosas no hubo el ingrediente especial para hacerlas. Puede ser que haya existido mucha ambición para llevar a cabo tal o cual tarea encomendada. Puede ser que haya habido y existido mucho entusiasmo. Sí, yo voy, yo quiero ir, porque se entusiasmó. Pero en el proceso propiamente de llevar a cabo la orden, se desilusionó y la tarea quedó en la nada. Mi amado, puede ser que no haya ni ánimo, puede ser que no haya ni fuerzas. Basta solo con fe para poder iniciar y concluir la tarea encomendada. ¿Le crees a Dios? Sí, suficiente. Tú eres el indicado. Porque si tú le dices, puedes hacerlo, ¿qué si yo puedo? Y hasta me preparé y tengo un título, mira hermano. Bueno, haga la obra. Uy, hermano, eso, qué sé yo, esa gente es dura, terrible, no oyen nada. Yo mejor me regresé. Fue, pero no tuvo qué cosa en Dios. Fue. Querido hermano, esta tarea como tal, esta asignación de Josué, no tiene las mismas, digamos, equivocaciones y errores que cometió Moisés. Moisés se equivocó al mandar a los espías. Por lo menos a mandar a esos espías. Él pensó que los príncipes eran lo suficientemente, diríamos, honorables y eran lo suficientemente capaces
para ir y venir y supuestamente traer de ese lugar las mejores, no solo noticias, sino las mejores actitudes de ese lugar. Fueron hombres, pero no todos tenían la medida de fe, solo dos tuvieron medida de fe: Josué y Caleb. De pronto, mi amado hermano, si Moisés debió haber puesto en la lista de esos espías, tal cual como hizo Pedro a la hora de mandar a pedir gente dentro del pueblo para servir al mismo pueblo. Tienen que ser hombres llenos de virtud, llenos del Espíritu Santo y sobre todo llenos también de fe. Y querido hermano, he allí, sí, en este caso en particular, el por qué Josué no hizo el semejante a Moisés. Dice la Biblia: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías y se aseguró de que vayan en secreto. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque él no quería que el pueblo se alborote, entre otras cosas. Porque si corría el riesgo de que cuando vengan los espías, ¿quiénes les salgan a recibir? Josué, no, el pueblo. Y el pueblo, que es cosa seria, le hubiera preguntado: oye, ¿y de qué porte eran las murallas? Como de 30 metros de verdad. Ay, no se puede. Un dato adicional que me faltó darles es que las murallas tenían de grosor, de espesor, 5 metros. 5 metros, posiblemente desde la puerta enrollable hasta la pared que está aquí. De espesor. Sí, de grosor. Y querido hermano, dirá cualquiera: esa montaña, eso no se puede. ¿Verdad? Humanamente, ¿qué diría cualquiera? Una flecha, pues no lo puede atravesar. Tírale piedra, no la va a desplazar. Mi querido hermano, dice por la Escritura, lo mandó secretamente y les dijo a ellos: vayan, anden, reconozcan la tierra y Jericó también, es decir, los alrededores y la ciudad como tal. Y entraron, dice la Biblia, en casa de una ramera. Sí, el término ramera en este caso en particular, hay quienes quisieron dignificar a la ramera. ¿En qué sentido? Hay quienes, el término ramera como tal viene de la palabra hebrea llamada sanah. Sanah. Sí, Z-A-N-A-H, sanah. Y este término, si significa como tal, fornicar. Y es el término que utiliza la Biblia para darle el adjetivo calificativo a esta mujer. Rahab, la saná. Es decir, Rahab, la prostituta, la fornicaria o la ramera. Hay quienes han querido cambiar, han querido suavizar en ese sentido la profesión de esta mujer y han utilizado el término no saná, sino el término sal, Z-A-N, que significa hospedadora o casa de albergue, como una hotelera, posiblemente. Y sí, aun cuando se quiera suavizar el asunto, sí, bíblicamente, desde el mismo libro del Génesis, se utiliza el mismo término para las prostitutas o fornicarias, sanar, es decir, que no hay cómo maquillar. ¿Y por qué las han querido maquillar? Porque en este caso, Rahab, sí, que significaba amplia o ancha, la ramera es la tatarabuela. ¿Qué es eso? ¿No? Eso sí. Sí, pero no de Jesús, de David. Ahí, esa es la cosa, Está así. Es la tatarabuela ¿de quién? De David, el gran rey David. Esta mujer, mi amado hermano, si pasó a los anales de la historia, sí, por este acto. Ahora, ¿cuándo en ella vino la fe? ¿Cuándo? En este preciso momento. En el versículo número 1, en la parte final, dice la Biblia que ellos, los 2 espías, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Sí, ahora la pregunta es: ¿y por qué entraron allí? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué dijeron? Matamos 2 pájaros de un tiro. ¿Por qué entraron allí? Muchos han cuestionado esto, pero si lo quiere ver desde la manera
oportuna, sabia, sin de pasar desapercibido, sí, el lugar era el más indicado para poder pasar desapercibido en medio de una sociedad que ellos obviamente hasta por vestimenta, forma de hablar, dialecto, iban a ser ¿qué cosa? Detectados. Era común que en estos aparentes lugares de tolerancia, ¿sí? Estos barrios de tolerancia, ¿sí? Muchos extranjeros entrasen en ella para solicitar el servicio de estas mujeres. Pero ellos entraron allí no para convivir con Rahab. Entraron allí, dice la Biblia, para posar allí. Versículo número 2 dice, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y dice allí, y posaron allí. Es decir, que sí, la casa era una casa posiblemente de citas. Y posiblemente Rahab era quien la administraba. Por eso es que le quisieron también el término. Sí, ella vivía allí, en este lugar. Y claro, ejercía también la profesión, la vieja profesión, dicen algunos. Llamado, pero ese término posar allí significa que convivieron allí, vivieron allí, no con ella, con los que estaban en casa. Y allí ellos manifestaron, entre otras cosas, que el mensaje. Ellos sí, en ese término de posar, implica de que vivieron, pasaron un pequeño tiempo y tuvieron por fuerza que dar a conocer ¿qué cosa? Las palabras. ¿Las palabras de qué? Las palabras que Dios les había dado. ¿De qué? De que ellos habrían de ser Dios los conquistadores, no solo de Jericó, sino de todo el territorio de Canaán. Y digo esto porque luego ella, de sus labios, lo testificará de la siguiente manera. Mira lo que nos dice el versículo número 2 en adelante. Y esta fe de ellos fue terrible, fue puesta a prueba. Y fue dado aviso al rey, porque entre transeúnte y transeúnte, entre digamos cliente y cliente, alguien debía haber notado ¿qué cosa? A gente extranjera, muy semejante a los que habían cruzado el gran río Jordán. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciéndole, he aquí hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Verso número 3, léelo por favor. Ahora, el dato fue certero. El rey, llamado hermano, si no pasó tiempo y de hecho los encontró, ¿estaban allí o no estaban allí? Allí estaban. Sí, imagino que entre uno que entra y otro que salía dijeron, ¿y estos quiénes son? Sí, tienen pinta de no ser de aquí del lugar. Hablan como un dialecto distinto o diferente a lo que nosotros hablamos. Llamado, dice la Escritura que el rey le mandó a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido aquí, y dice aquí, y han entrado a tu casa. Los tenía metidos entonces en la casa de ella. Versículo número 3 sigue diciendo, porque han venido para espiar toda la tierra. Verso 4, y aquí comienza la fe en práctica de la mujer. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Dicen por allí que eso fue una mentira piadosa. Versículo número 5, pero sigue siendo mentira, pero sigue siendo también piadosa. Cuidado, advierto, va a decir, pastor, o sea que el fin justifica los medios. Tenga cuidado. ¿Sí? Versículo número 5. Ella era en ese sentido creyente, pero todavía no era convertida. Era creyente, pero no era convertida. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, decía ella, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Es decir, ella se hizo obviamente
la desconocida del suceso, pero sabía muy bien que los tenía en casa y a su vez desvió la atención, ¿sí?, del rey y de su gente. ¿Para qué? Para que se haga en ella notorio de que estaba a favor de su rey y en contra de los espías. Pero obviamente lo único que quiso fue ganar tiempo. Ganar tiempo. Versículo número 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado, es decir, en la terraza. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. La puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Verso número 11. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y escuche estas palabras y les dijo: sé, ojo, sé. Esto encierra mucho, ¿ah? Eso significa que esta mujer recibió de los espías, ¿qué cosa? Su mensaje, sus palabras. De ahí, llamado lo loable de Josué, de haber enviado no a cualquier espía. Debió haber enviado gente como espía, pero gente de fe. Amén. Gente de fe. Cuando la gente se une en fe, mi amado hermano, puede mover montañas. Se lo aseguro. Y ellos movieron el corazón de esta mujer. Versículo número 6. Perdón, versículo número 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Pregunto, de eso, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto? Más de 40 años. Mira cómo el inconverso, el no creyente, a veces tiene más temor de Dios que la gente que conoce a su Señor. ¿Verdad? Bien dice el Señor en su palabra: este pueblo de labios no me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Versículo número 10. Oímos lo que pasó con el Mar Rojo, y dice más adelante: y lo que habéis hecho a dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, reyes obviamente, a los cuales habéis destruido. Verso 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, nuestro Dios, y mira, es Dios de arriba, ¿en dónde? En los cielos, pero también lo es aquí abajo en la tierra. Oiga, qué tremendo testimonio de esta mujer. Y ojo, no nos olvidemos, y practicaba la prostitución. Qué curioso. Hermano, poder encontrar en una mujer pecadora, poder encontrar una medida de fe sumamente fuera, diríamos, de los estándares que a veces ni en el propio pueblo cristiano se encuentra. Hermano, sí, una pregunta para atrás. La fe se puede heredar porque es descendiente de la tierra. ¿Ah? Ahora, no es que la fe se hereda, porque si la fe se heredase, mi amado, yo le podría echar la culpa a Dios, que Él tiene la culpa de no haber puesto en mi abuelo, en mi padre, en mi tatarabuelo, la fe, y por eso soy tan, ¿cómo le podría inventar una palabra para mi incredulidad? Soy tan desferrado. La fe, bíblicamente, solo viene y la mujer lo testifica. Lo testifica al decir de un evento de hace ¿cuánto tiempo? Ahora, se sabe de esta mujer
en lo que es ella y de ahí en adelante, pero no se sabe de ella y lo que fue de atrás. Es decir, no hay indicio de genealogía, ¿sí?, que le anteceda a la mujer que diga de que hubo alguien en su, digamos, en su parentela hacia atrás que haya sido de fe. No lo hay. Simplemente todo se inicia con ella. Se inicia con una mujer que de pronto pudo llegar a tener una muy mala vida desde pequeña. De pronto padres que no la supieron criar. Padre de una madre que nunca la orientó, que más bien digamos que la deshonró como madre. No la supo cultivar. Su padre de pronto abusó de ella y fue un indicio para que busque la prostitución. Es decir, la fe no se hereda. Por lo general, cuando uno entra en la prostitución es porque tuvo una muy mala experiencia. Y personalmente, mi amado hermano, en esta mujer bien pudo haber sido en propia casa. Porque a veces los que malogran a los niños no están fuera de la casa, están dentro de la casa. Por lo general, ¿qué se oye? Que violó a fulana, el tío, el padre, la malogró, el pariente. Y allí suelen ser los traumas y luego, sí, los malos procederes a la hora de salir supuestamente adelante. Porque buscan, en este caso en particular, buscó esta mujer la prostitución. Pregunta adicional. Pero Pablo también le dice a Tito de la fe que heredó de su abuela Eulalia. Claro, obvio, pero esa fe fue una fe, porque siempre el texto se lo analiza con el contexto. ¿Qué dice el contexto? Y vayamos al texto. Vayamos, no deje a un lado Josué, sígalo mantenido allí, y vayamos, por favor, sí, vayamos a las palabras del Señor, al Nuevo Testamento. Vayamos, por favor, sí, al Nuevo Testamento, y en la segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. ¿Tiene? Leo obviamente desde el contexto, verso 3 en adelante. Primero, capítulo 1, verso 3 en adelante. Doy gracias, dice Pablo, a mi Dios y a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Y eso de mis mayores está hablando, no necesariamente de su jerarquía, sino de su edad. Con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Verso 5. Trayendo a la memoria, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, dice allí, habitó, no dice que heredó, habitó, es decir, moró en ella. ¿En quién habitó? Primero, ¿en quién habitó? En tu abuela, y luego, ¿en quién habitó esa fe? En tu madre, y estoy seguro, dice él, que en ti también. Ahora, ojo, esta fe no es una fe de herencia, es una fe cultivada. Moró, claro, mi fe debe de ser con responsabilidad, ojo, con responsabilidad administrada para que por mi responsabilidad sea otorgada a mi descendencia. Digo yo, si usted trabaja y deja dinero suficiente para usted, yo le aseguro que si usted es responsable, querrá que el dinero también alcance para quién, o quede para quién, para sus hijos. Y usted querrá que sus hijos se aseguren de que quede también para sus nietos. Así como, diríamos, se trabaja para poder tener, en este caso dinero, y en el caso de la Biblia, fe, la abuela trabajó en sí mismo y luego trabajó en su hija para que esa fe
Es lo mismo que usted trata de hacer, ojo, trata de hacer y que lo está haciendo bien. A la hora de qué? De garantizar por lo menos que cuando viene a la iglesia no venir solo o solo, sino trata de qué cosa. Y muchas veces lo hace en contra de la voluntad de esos días. Pero lo hace en fe, creyendo de que Dios en ese ir y venir va a despertar en ellos lo que despertó en usted. Fe para Dios. Dios honra, en todo caso, esa acción que yo realizo y permite que mi descendencia pueda también, sí, en ellos está la fe salvadora. Pregunta ya atrás. Hermano, acotando un poco a la fe. No es hereditaria, pero sí es inculcada. No es hereditaria, pero es inculcada. Sí, eso sí. Ahora, dice la Escritura, en el capítulo número, volviendo por favor al capítulo número 2 del libro de Josué, la mujer, mi querido hermano, reconoce de una manera pero tan franca, la postura del Dios de Israel sobre la ciudad. Y dice en el versículo número, volvamos por favor, capítulo número 2, versículo número 11, en la parte final donde ella declara lo siguiente: porque Jehová vuestro Dios, ella no dice que es el suyo, dice que es el de ellos. Sí, pero Jehová, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y luego dirá: os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová. Uy, mira, yo te pregunto, esta mujer que practicaba la prostitución, ¿debió haber escuchado juramentos en algún momento de su vida? En un burdel, donde tienen gente borracha que posiblemente, porque en estos burdeles, siempre la prostitución está acompañada de ¿qué? De licor. Gente que juraba y juraba y juraba y estaba igual ahí en la prostitución, bebiendo, emborrachándose. Hermano, pero ella, en este caso en particular, sabe perfectamente que el juramento en el nombre de ese Dios de ellos era algo, digamos, era algo veraz, era algo que no se podía quebrantar. Y dice ella: os ruego que me juréis por Jehová, que como he hecho, ojo, ella no apele a su fe, ella no apela a su creencia vaga que tiene de Dios. Ella apela a qué cosa. ¿A qué? ¿A qué apela ella? A su obra. Apela a su obra, apela a sus acciones. Como cuando una vez le dijeron a Jesús: Señor, Él amerita que le des un milagro, porque Él ha sido con nosotros, con el pueblo dadivoso, ha sido gente, ha sido merecedor de esto. Y Jesús, en ese caso en particular, le concede el milagro. Le concede el milagro por las obras. Claro, obras que sin ella, obviamente, darse cuenta, añadían fe. Porque si ella no hubiera tenido fe en el Dios de esos visitantes, cuando fue expuesta diciéndole: dame a los que están contigo, ella ¿qué hubiera hecho? Llévenselo. Y hubiera ganado justo con el rey, ¿verdad? Hubiera ganado hasta una recompensa. Mi querido hermano, ella dice, versículo número 12: ruego que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa. No dice ni de ella, con la casa de mi padre, de lo cual me daréis, eso sí, una señal segura. Y ella a esto sí estaba acostumbrada. A pedir siempre por algo acá. En esto me recuerdo tanto que pasó en el Génesis con una mujer que luego de haber enviudado, y un patriarca luego de haberle ofrecido que
le iba a dar a su descendencia, pero obviamente luego de que murieron los hijos y volvieron a nacer otros y crecieron, dijo, no, yo a esta mujer no le voy a dar a mi hijo porque si se lo doy me lo va a volver a matar. Diga cualquiera en la actualidad, esta mujer tiene malvado. Me mata a los muchachos. Y el hombre se hizo el loco y no le dio a su hijo. Y la mujer, al ver que el tiempo pasaba y el hijo crecido no era dado por marido, la mujer se disfraza de una prostituta. Se puso alborotador y rencillosa. Se pintó, se puso ropas propiamente que utilizaban en ese sentido por la época las prostitutas, las rameras, y salió al encuentro, pero para su mal, quien terminó acostándose con ella no fue el hijo, sino fue el hijo, el que habría sido en su debido momento su suegro. Claro, cuando se acostó con él no tuvo en ese momento que pagar, pero ella le dijo, quiero una señal. Él le dijo, no tengo dinero, ¿qué te doy? No sé, ¿qué tienes a la mano? ¿Tienes el bastón? Dame tu bastón. ¿Tienes el anillo? Dame tu anillo. Y se quedó con esto, y ella se fue a su casa y se escondió. Para esto, la mujer en esa relación llegó a quedar embarazada. El pueblo, al ver que estaba embarazada y que no tenía marido, la sacó para apedrearla. Y ella sabía que conforme a la costumbre, los dos tenían que morir, tanto él como ella. Y dijo, ¿y quién es el padre? Y dijo, de quienes son estos objetos, ese es el padre del muchacho. Y oh sorpresa, era el suegro. Y eso le salvó la vida. Porque él recordó que le había hecho una promesa a la mujer, pero él no se la había cumplido. Y eso le dio el beneficio, diríamos así, de ser salvada. Ahora, ¿de quién estoy hablando? De Judá. ¿Y de qué mujer? De Tamar. Y querido hermano, si en la Biblia tenemos obviamente situaciones que, digamos que a veces embellecen, pero a veces envilecen al hombre. Pero aún así, Dios, moviéndose en misericordia por la acción de estos, sí, los guarda. Ahora, vueltos por favor al libro de Josué, en este precioso pasaje del versículo número 12, ella los hace jurar, dice, cúbreme. ¿Por qué? Cúbrenme por Jehová, y así haréis vosotros por la casa de mi padre. Y por la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Verso 13. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella tenía, mira, estaba segura dentro de las murallas, pero aún así, ella decía, y estas murallas van a detener al Dios que ustedes siguen. Estas murallas van a ser destruidas. El pueblo va a ser tomado cautivo. Versículo número 14. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado, hombre de fe, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo, ¿qué dice allí? Misericordia y ¿qué? Y verdad. Ahora, ¿qué le asombra a ustedes todo esto? Yo sé que he leído a propósito los versículos en ese orden, primero el 6 y luego el 2. Pregunto, más allá de lo que ya Rahab, por la lectura, sí sacó a relucir su credibilidad al Dios que ellos tenían. Hermano, ¿y estos dos espías? Pregunto, ¿habían escuchado lo que Dios le había dicho en el capítulo 6 a Josué? Era simplemente de parte de estos dos una certeza, aún sin Dios haber abierto la boca. A Josué Dios le dice, este pueblo te lo voy a entregar, pero los dos espías, nada. Pero ellos
ellos, mi amado, estos espías, tenían convicción de fe en Dios, que sin aún tener la promesa, aún sin que Dios haya puesto primeramente en su corazón dárselo, ellos decían, Dios mismo me lo va a dar. De pronto, tomaron las palabras que escucharon o habían oído de quién. Del mismo Dios daba a Moisés que toda la tierra de Canaán iba a ser de ellos. Y entre ellos estaba obviamente ¿quién? Jericó. Mi amado, esto obviamente es de gran, digamos, de gran realce cuando uno lee Josué capítulo número 2, versículo número 14, dice ahí, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Verso 15, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro. Imagínese para que usted vea el diálogo que debe haber tenido este muro. Usted va a poner una casa en un muro, ¿verdad? Pero sin embargo este muro era tan grande, tan ancho, tan especie, de un espesor tan grande, que cabía, ¿qué cosa? Casas. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no se encuentren. Y estad escondidos aquí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Verso 17. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú matarás, y le dieron, porque ella te pidió una señal. Que ven algo, porque en el muro había muchas casas, pero ¿cómo iban a saber de todas cuál era la de Rahab? Colgaréis, dice, y atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y se cumplió sin darse cuenta lo que usted tiene como promesa de Dios, y a veces la pone en tela de duda, porque no ve. Sí, tú en tu casa, o el que creyere, en este caso, será salvo. No solamente él, sino toda su casa. Mi querido hermano, vuelto pues para concluir al libro de Josué, al libro de Hebreos, en el capítulo número 11, Hebreos capítulo número 11, nos dice el Señor, versículo número 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con quienes, con los desobedientes, habiendo, y aquí está el punto, habiendo recibido a los espías en paz. Por eso se salva. Porque añadió su obra, su accionar, ¿a qué? A su fe. Y querido hermano, si estos que sin conocer de Dios lograron obtener de Dios cosas que para ellos eran imposibles, imagínate nosotros que sí conocemos de las obras de Dios y que tenemos con conocimiento, si adicionalmente tenemos ya las promesas que Dios nos ha dado. Es verdad que en el proceso podríamos caer en desánimo, porque estamos cansados, como lo pasó en Jericó, estamos cansados de darle cosas. Vuelta, y hay muchas cosas que dan vuelta al marido. Y le dan vuelta, y le dan vuelta, lo rodea, aquí lo rodea, aquí le dan un versículo, lo invitan a la iglesia, le dan un tratado, lo invitan a la campaña, les hablan del Señor, les prenden el televisor y canales cristianos, le ponen el radio con alto volumen, y el marido dice, ya me tienes loco, tanto por todos lados le pones de Dios. Déjame que yo voy cuando yo quiera ir. Y usted se aferra, ay, ya quiere ir, ya quiere ir. Ya dijo que quiere ir. Y a veces esos chispazos, sí, ¿verdad? A usted como que le da un poquito de qué? Esperanza. Mi amado, usted no se debe de aferrar en lo que el marido le dice. Aférrese en lo que Dios ha dicho. Amén. El marido puede decir que hoy viene al culto y conviene, ¿verdad? Que ya lo vea allí, pero dice, yo no vi por la Biblia, hermano, no vi por la Biblia.
No se aferre a eso, aférrese a lo que Dios le ha dicho. Él le ha dicho que su casa y ustedes servirán al Señor. A eso, amén. Y allí pero recuerden, no por ello va a dejar de accionar. Amén. Debe seguir orando. Debe seguir cubriendo, como hicieron los israelitas, cubriendo a su familia, dándole vuelta y vuelta con sus oraciones, sin importar las veces que sean necesarias. ¿Cuántas la hizo el último día? 7 veces. Eso implicaba ¿qué cosa? Totalidad, llenura. Las veces que sean necesarias son las veces que usted debe de orar, hablar y traerlos hasta que el Señor los mantenga así en la medida de fe que los quiere tener. Amén. No descanse de accionar la fe. Amén. Porque la fe, sin obras, es muerta. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Su palabra.